Nadie lo vio venir. Ni Elon Musk, ni Wall Street, ni la multimillonaria carrera por los vehículos eléctricos, pero sucedió en lo más profundo de la ultra secreta sede de I+D de Honda, algo que no debía salir del laboratorio, algo que podría sacudir los cimientos del imperio de los vehículos eléctricos de la noche a la mañana. Sin titulares, sin una presentación escenificada, solo una demostración discreta en un centro de pruebas oculto en Saitama, Japón. Un único prototipo sin batería, sin gasolina, sin tanque de hidrógeno, solo agua. Y en 48 horas los temblores ya se hicieron sentir. 14,000 millones de dólares esfumados de las acciones de vehículos eléctricos. Tesla vaciló. Rivian se desplomó. Panasonic sufrió un duro golpe. Porque lo que, según se informa, revelaron los ingenieros de Honda no es simplemente un nuevo motor. Es un desafío directo a todo lo que la industria del coche eléctrico ha construido en la última década. Agua de lluvia, agua del grifo, incluso agua de mar. El vehículo no transporta hidrógeno. Lo produce en tiempo real mientras conduce. Sin metales raros, sin red de carga, sin dependencia del litio, solo una reacción química controlada que revoluciona las reglas. Fuentes dentro del laboratorio calificaron la escena de increíble. Un ingeniero se quedó paralizado, incapaz de moverse. Otro, rompiendo el protocolo, le dedicó una ovación de pie que duró casi 5 minutos. Y en las salas de juntas de Honda, famosas por su sobriedad, eso no es entusiasmo. Es nada menos que una ruptura histórica. Porque si esta tecnología es legítima, y los primeros rumores sugieren que lo es el futuro, no girará en torno a las baterías. Girará en torno al agua. Así que antes de que esta historia quede en el olvido, antes de que los grupos de presión empresariales intenten silenciarla, dale a me gusta, suscríbete y mantente al tanto. Porque lo que estás a punto de presenciar podría marcar el comienzo de una era eléctrica post-electrónica. Olvídate de todo lo que creías saber sobre el hidrógeno. Este no es el Honda Clarity 2. Ese coche utilizaba pilas de combustible, un depósito independiente y un sistema de presurización complejo. ¿Limpio es sí? ¿Práctico? No realmente. Y la infraestructura lo frenaba. Este nuevo motor no es así. Esto es combustión auténtica. Los ingenieros de Honda han encontrado la manera de quemar hidrógeno directamente dentro de un motor de combustión interna utilizando una cámara reforzada que puede soportar temperaturas superiores a los 2000 grados Celsius. El resultado, un motor de alto rendimiento que produce un único subproducto vapor. Pero aquí viene lo más sorprendente. El motor no almacena hidrógeno. Lo genera bajo demanda mediante un nano catalizador patentado combinado con un sistema piezoeléctrico de división de agua. El vehículo extrae átomos de hidrógeno de las moléculas de agua mientras conduce. Lo ha leído bien. Entra agua. Se genera hidrógeno. Se quema instantáneamente. Y lo único que sale del tubo de escape es una niebla inofensiva. ¿Cuánta agua consume? Unos 5 litros cada 100 kilómetros. Sin incendios de baterías, sin sobrecargas en la red eléctrica, sin metales raros, solo agua pura. Y sí, Honda afirma que incluso funciona con agua salada. En teoría, podría alimentarlo con agua de lluvia, de ríos e incluso del grifo. Entonces, ¿por qué nadie había oído hablar de esto hasta ahora? Porque este motor no es nuevo. Honda comenzó a desarrollarlo discretamente hace casi 2 décadas,
bajo una iniciativa clasificada conocida como Proyecto Aqua Drive. La chispa resurgió en 2007 con el auge de las baterías de iones de litio. Honda, pionera en tecnología híbrida y con visión de futuro, previó las limitaciones que presentaba esta tecnología. En secreto comenzaron a desarrollar una alternativa basada en la combustión que evitaba la minería, la carga y las escasas cadenas de suministro de materiales. Para 2011, el proyecto Aqua Drive contaba con prototipos funcionales. De repente, desapareció. Sin anuncios, sin explicación, sin filtraciones. Silencio absoluto. Fuentes internas insisten en que no se trató de un fallo técnico. La presión de los conglomerados petroleros, los grupos de presión de las baterías e incluso socios en tecnología híbrida supuestamente obligaron a que el proyecto se desarrollara en secreto. Las empresas emergentes de vehículos eléctricos crecían rápidamente y un motor hidráulico podría haber derrocado demasiados intereses establecidos. Así que Honda lo archivó. Los ingenieros fueron reasignados. Muchos se trasladaron a proyectos más aceptables, como los sistemas híbridos de próxima generación, o el programa de pilas de combustible Clarity. Las pilas de combustible de hidrógeno eran políticamente más seguras, más fáciles de regular y mucho más sencillas de gestionar. Pero el mundo no se detuvo. Para 2024, los titulares sobre vehículos eléctricos estaban plagados de incendios de baterías. Las redes eléctricas se vieron desbordadas por la enorme demanda de carga. La polémica en torno a la extracción de litio estalló en África y Sudamérica. De repente, los directivos de Honda vislumbraron algo que no habían visto en años, una oportunidad. El proyecto Aqua Drive se reactivó discretamente a principios de 2025. Y esta vez, Honda no partió de cero. Recuperaron los prototipos, 3 vehículos propulsados por agua que habían permanecido guardados durante más de una década en una instalación con temperatura controlada en la prefectura de Saitama. Equipados con tecnología moderna, los vehículos de prueba actualizados salieron a la carretera en tan solo 5 meses. Y sus resultados asombraron incluso a los ingenieros que los construyeron de 0 a 60 millas por hora en 4 segundos más rápido que un Clarity híbrido enchufable, y rivalizando con muchos vehículos eléctricos de alta gama. Velocidad máxima de 180 km por hora, con par motor constante incluso en subidas pronunciadas. Autonomía. Unos impresionantes 760 kilómetros, con un solo depósito de agua de 50 litros. Repostaje sin estaciones de hidrógeno de $2 millones. Sin carga eléctrica, solo agua corriente. Conecta una manguera al puerto integrado, pulsa un interruptor y el depósito se llena en menos de 3 minutos. Sin esperas de horas para recargar, sin preocupaciones por la autonomía, sin degradación de la batería con el tiempo. Y lo mejor de todo, el mantenimiento es más sencillo que el de un motor de gasolina tradicional. Sin módulos de batería complejos, sin preocupaciones por el refrigerante, solo mecánica simple y confiable. Los ingenieros de Honda afirman que el desgaste es un 42% menor que el de los motores de combustión convencionales. ¿Por qué? Porque el vapor de agua es el único escape. No hay acumulación de carbono ni hollín y se reduce significativamente el estrés térmico en las piezas internas. Lo que comenzó como un experimento secreto en la década de 2000 podría ser ahora la mayor amenaza existencial
para la industria de los vehículos eléctricos. Y lo que suceda a continuación podría sacudir a todos los fabricantes de automóviles, a todas las empresas menores y a todas las empresas emergentes de baterías del planeta. Porque en el momento en que esto llegue a la producción en masa, todo cambiará. Honda ya ha comenzado las pruebas internas de múltiples variantes listas para la producción. Nadie estaba preparado para el temblor que Honda provocó en el mundo de los vehículos eléctricos, ni siquiera Tesla. Si este motor funciona como se anuncia toda la cadena de suministro de vehículos eléctricos, la columna vertebral de una industria multimillonaria acaba de ser golpeada por un tsunami silencioso e invisible. Dentro de la giga nevada de Tesla, el pánico se extendió silenciosamente. Los módulos de baterías, alguna vez aclamados, como el núcleo del transporte sostenible, de repente parecían obsoletos. El litio ya no era necesario. El cobalto y el níquel eran irrelevantes. La planta de baterías multimillonaria de Panasonic en Kansas, un activo potencialmente improductivo. Según se informa, ejecutivos de Lucid Rivian y gigantes tradicionales como GM fueron convocados a reuniones urgentes a puertas cerradas menos de 24 horas después de que apareciera el prototipo. El mensaje en todas las reuniones era el mismo: si este motor hidráulico es real, estamos acabados. No se trataba solo de los materiales, sino de la infraestructura. Miles de estaciones de carga en todo Estados Unidos. Toda la red de supercargadores de repente innecesarias. Las empresas emergentes de reciclaje que apostaban por las baterías de litio usadas ya estaban reduciendo su tamaño. No se puede reciclar lo que no se usa, y las cifras eran asombrosas. No se trataba de un motor de ciencia ficción que requiriera metales de tierras raras o pilas de combustible revestidas de platino. Coste total $1,320. Menos de un tercio de un sistema de propulsión EFOX típico. Sin baterías enormes, sin inversores de alto voltaje, solo un pequeño tanque de agua, un separador de hidrógeno, un convertidor eléctrico de potencia y un supercondensador del tamaño de una lonchera. Costos operativos 0 centavos por milla. No es un error tipográfico. Compáralo con 3 centavos por milla para la mayoría de los vehículos eléctricos, y la rentabilidad se disparó. Incluso teniendo en cuenta la producción y el suministro de energía, las emisiones totales de este Honda propulsado por agua fueron un 78% inferiores a las del Tesla más ecológico, incluyendo la fabricación. Y el punto de equilibrio, 1 año. Ese es el tiempo que tarda un usuario promedio en recuperar la inversión gracias al ahorro de combustible. Después de eso, el transporte es prácticamente gratuito de forma indefinida. Entonces, ¿qué clase de magia se escondía dentro de este Honda? En su esencia reside algo que los ingenieros alguna vez consideraron imposible: un ultrasonificador eléctrico ptoelectrónico. Mediante vibraciones mecánicas de alta frecuencia, separa instantáneamente las moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno a demanda, sin almacenamiento, sin compresión, sin explosión. El hidrógeno alimenta una cámara de combustión compacta, mientras que el oxígeno se expulsa o se reabsorbe. La energía no se almacena en una batería de iones de litio, sino en un conjunto de supercondensadores de alta densidad que estabiliza la corriente, e incluso se recarga con el propio movimiento del coche. Arranque en frío verificado a menos 22 grados Celsius. Emisiones preparadas para el invierno. Las pruebas de laboratorio
muestran solo trazas de oxígeno y gotas de agua. Sin NOx, sin CO2, sin contaminación atmosférica. En una mañana fría, el vapor del tubo de escape es la única señal de que el motor está funcionando. Y lo más importante, no hay tanque de hidrógeno, ni compresión, ni riesgo de incendio. El motor genera exactamente lo que necesita mientras conduce. Funciona esencialmente como una planta de energía portátil, alimentada por agua y aire. ¿Por qué el mundo no celebra? Porque algunos intereses muy poderosos están furiosos. Según se informa, a las 48 horas de la filtración, los reguladores europeos emitieron directivas internas para revisar las políticas sobre combustibles sintéticos e hidrógeno alternativo. Traducción: desacreditar la información antes de que se difunda. Los grupos de presión petroleros en Texas, sorprendidos por una fuente de combustible que evita la perforación, los oleoductos y las refinerías, desestimaron la noticia como una maniobra de relaciones públicas, mientras presionaban discretamente para obtener protecciones fiscales de emergencia para el combustible. Un senador estadounidense supuestamente redactó un proyecto de ley que proponía un impuesto al consumo de agua para vehículos no agrícolas. Sí, un impuesto al agua. En China, los equipos de y más del sector automotriz comenzaron a recuperar investigaciones archivadas sobre inteligencia artificial de colaboraciones universitarias. Ya se están realizando esfuerzos de ingeniería inversa. Según informes, el Ministerio de Economía de Japón fue advertido de que el robo de propiedad intelectual es inevitable. Tesla tomó una medida sorprendente al suspender todas las actualizaciones del sistema de propulsión del Cybertruck. No se dio ninguna razón oficial, pero fuentes internas afirman que Musk quiere comprender completamente el motor hidráulico antes de comprometerse con otro salto a los vehículos eléctricos. Porque incluso si el 60% de esta tecnología es real, lo cambia todo. Honda no solo amenaza el mercado de los vehículos eléctricos, sino que sacude los cimientos de la economía energética global. Sin litio, sin tierras raras, sin dependencia de la red eléctrica, solo agua. Esa sola palabra basta para desatar el pánico en industrias, continentes e ideologías. El agua no se puede controlar, privatizar ni extraer mediante fracturación hidráulica. Y cuando se convierte en el combustible del futuro, los mercados energéticos no solo se ven alterados, sino que se reescriben. Y la primera víctima, el dinero, el terremoto financiero, se propagó rápidamente. Apenas unas horas después de que se revelara el secreto de Honda, los mercados petroleros se desplomaron. Saudi Aramco, la joya de la corona del dominio petrolero, perdió la asombrosa cifra de $41,000 millones en capitalización bursátil en un solo día. No fue ni una caída, sino una ruptura. En todo el mundo, el Fondo Soberano de Noruega, valorado en billones de dólares, suspendió sus agresivas inversiones en litio. Durante años apostaron por los vehículos eléctricos como el futuro. De la noche a la mañana, su visión se desmoronó. Las acciones de las empresas emergentes de litio se desplomaron tumultuosas. Antes incluso de que los medios de comunicación pudieran siquiera informar sobre la noticia. Mientras tanto, India comenzó a mostrar de forma discreta, pero deliberada, su interés en convertirse en un centro de fabricación de motores hidráulicos para 2026. Según notas filtradas de una reunión, altos funcionarios
se reunieron con la división de Honda para Varna Asia-Pacífico. Apenas 48 horas después de que saliera a la luz el prototipo con el objetivo de explorar la infraestructura de repostaje rural y su posible adaptación militar en el Himalaya. El yen japonés, castigado durante mucho tiempo por la inflación, se disparó repentinamente. Las acciones de Honda subieron un 17% en una sola sesión bursátil, la mayor ganancia diaria en la historia moderna de la compañía. Y en un giro inesperado, Rusia entró en escena. Según informes fuentes internas del Kremlin, aprobaron un programa acelerado para adaptar el motor a tanques, camiones de logística e incluso prototipos de drones submarinos. Pero justo cuando el mundo se apresuraba a ponerse al día, se filtraron más secretos. Y esta vez no se trataba de Honda. A principios de junio, ingenieros anónimos, que según los rumores formaban parte de un equipo de subcontratistas despedidos, publicaron en un foro de denunciantes los esquemas completos del separador catalítico de hidrógeno PZO. En cuestión de horas, los documentos se habían descargado más de 4 millones de veces. La Oficina de Patentes de Japón confirmó que la tecnología se había registrado brevemente en 2023 para luego ser retirada misteriosamente. Creció la sospecha de que Honda se había visto obligada a guardar silencio hasta ahora. Memorandos internos de las divisiones de en Saitama y Toiji revelaron algo aún más sorprendente. Honda ya había desplegado 10 flotas de prueba en 3 continentes, bajo empresas ficticias. Un prototipo fue probado en condiciones reales en la Kenia rural, caminos embarrados, calor extremo y gran altitud. El resultado, cero pérdida de rendimiento. Los informes del laboratorio confirmaron que incluso en entornos cerrados, túneles o garajes subterráneos, las emisiones del motor permanecieron completamente no tóxicas, solo humo, vapor de agua y trazas de oxígeno. Sin CO2, sin óxidos de nitrógeno, sin hollín, ni siquiera hidrógeno residual. Estaba tan limpio que literalmente se podía respirar el humo del escape. Pero no todo es perfecto. Y ahora empiezan a surgir señales de alarma en todo el sistema. El agua podría convertirse en el nuevo petróleo. En regiones que ya luchan contra la sequía como California o partes del África subsahariana, los expertos advierten que la demanda local de combustible podría desbordar los suministros municipales. Estamos entrando en un terreno desconocido, donde podrían surgir tensiones geopolíticas sobre quién tiene derecho a repostar sus coches y con qué agua. El sistema central del motor también requiere aleaciones resistentes a la rocha, a la corrosión, lo que eleva los costes iniciales de fabricación en un 15% aproximadamente. Algunos metales no son raros, pero son especializados, y la cadena de suministro global no está preparada. Según se informa, las aseguradoras están desconcertadas. Una fuente afirma que las aseguradoras no pueden clasificar el motor en las categorías de vehículos eléctricos, motores de combustión interna o pilas de combustible de hidrógeno. Es un terreno regulatorio sin regulación. Los gobiernos municipales incluso podrían limitar el consumo diario de agua en las estaciones de servicio públicas para evitar sobrecargar sus redes eléctricas. Y si eso sucede, las mejoras en la infraestructura de vehículos eléctricos, los cargadores, las subestaciones y los sistemas de respaldo de baterías podrían paralizarse por completo. ¿Para qué invertir en un sistema de propulsión que acaba de ser superado por el agua, las ondas sonoras y el ingenio
La tormenta no ha terminado. De hecho, apenas comienza. Se espera que Honda presente oficialmente el motor hidráulico en el próximo Salón del Automóvil de Tokio. Como un prototipo, sino con planes de producción a gran escala. Los primeros modelos podrían aparecer primero en Asia y Oriente Medio, donde la adopción de vehículos eléctricos se vio retrasada por problemas de infraestructura. Y ahora ese retraso parece casi profético. ¿Y qué hay de Elon Musk? Hasta ahora, silencio absoluto. Ni un tweet, ni un meme, ni una rueda de prensa. El hombre que ha opinado sobre todo desde Dogecoin hasta los lanzamientos de SpaceX no ha dicho ni una palabra sobre el motor que podría dejar obsoleta la misión de Tesla. Según fuentes internas, las mejoras en la producción del Cybertruck se congelaron discretamente para su revisión. Otros fabricantes de automóviles no esperan. Filtraciones desde Detroit y Seúl sugieren que ya se están celebrando reuniones de emergencia y algunas empresas solicitan discretamente apoyo gubernamental para orientarse hacia la propulsión hidráulica. Y Honda no baja el ritmo. La semana pasada se presentó discretamente una hoja de ruta al Ministerio de Economía japonés. El objetivo, 1 millón de motores hidráulicos al año para 2027. Esto no es solo el fin de la electricidad tal como la conocemos. Es un reinicio para toda la industria automotriz mundial. Desde Detroit hasta Dubái, desde las estaciones de carga hasta las minas de cobalto, todo pende de un hilo. La revolución no será televisada. Se desatará con solo girar una llave y rociar agua. Si esto es solo el comienzo, no querrás perderte lo que viene después.